Buenos días a todas. Qué mañana maravillosa tuvimos con esta alabanza, qué presencia del Señor. Quiero saludar también a todos los que nos están viendo por YouTube, decirles que aquí estamos y que la palabra del Señor llega a cualquier rincón de la tierra. Hoy en la plática que nos toca el día de hoy es la Iglesia Samaritana y Misericordiosa. ¿Quién se recuerda qué vimos la semana pasada? ¿Cuál fue la plática de la semana pasada? El camino, bravo. Vimos el tema de que la iglesia va haciendo camino. La iglesia somos todos nosotros. Pero cuando nosotros hablamos de hacer camino y de ir en el camino, no podemos ir, ustedes han visto, ahora no se ve mucho, pero aquellos caballos que se les ponía unas cosas aquí, porque era para que no vieran ni para acá ni para acá, sino solo para enfrente. ¿Ustedes creen que eso es lo que quiere Dios de nosotros? Que vayamos en el camino, pero sin voltear a ver a ningún lado. No, ¿verdad? El Señor no nos quiere así. Él no pasó por la tierra haciendo eso, ¿sí? Jesús no solo vino a salvarnos, Jesús vino a enseñarnos a vivir la vida, porque no sabemos vivir la vida. También debemos entender que si no sabemos vivir la vida aquí, ¿qué vamos a ir a hacer al cielo? Entonces no vamos a saber tampoco vivir la vida allá. Entonces tenemos que aprender del Señor cómo se vive la vida, con entusiasmo, con gozo, con todo lo que Él nos vino a enseñar. Que al que le falte alegría, le diga, Señor, úngeme con óleo de alegría. Al que le falte, Él nos enseña que debemos de vivir una vida y una vida abundante. ¿Sí? ¿Estamos todas de acuerdo hasta ahí? Ahora vamos a descubrir que ese camino, la iglesia lo hace siendo cercana a los más necesitados. Nosotras, en el camino, ¿qué pasó haciendo Jesús? Cuando iba caminando, se le acerca un ciego y le grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice, uno diría, ay, chanfle, Señor, pero si es ciego. Claro, pero no, es que también el Señor necesita que reconozcamos nuestra necesidad. Le dice, Señor, quiero ver. Otra vez es una mujer que tenía flujo de sangre. En el camino se le acercaban a Jesús y él nunca fue indiferente. Cuando le dice, pero ¿quién me tocó? Salió una fuerza especial de mí. Ay, Señor, le dicen los discípulos, pero en esta montonadera de gente, ¿cómo me vas a venir a preguntar quién te tocó? Pero ese es el caminar en el que tenemos que ir todas. Caminando, no viendo solo para adelante, sino viendo y sintiendo la necesidad que hay a nuestro alrededor. Porque no me van a decir que no vemos la necesidad. Sí vemos y hay mucha necesidad. Hoy vamos a hablar de la parábola del buen samaritano. Yo solo quiero que me levantara la mano quien no ha escuchado esta parábola. Va que nadie, todos, pero hoy la vamos a desmenuzar, hoy vamos a analizar la parábola del buen samaritano. ¿Por qué buen samaritano? Porque hizo algo bueno, ¿sí? No quisiéramos que todos nos dijeran la buena María Elena, la buena Silvia, la buena, etcétera. Sí, eso es lo que queremos, porque eso es agradable al Señor. Vamos a empezar la narración de esta parábola. La narración empieza cuando un doctor de la ley le preguntó a Jesús con ánimo de ponerlo a prueba. Ustedes saben que los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, los levitas, no muy que querían a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sentía amenazado su puesto, su categoría, diría, este nos va a venir aquí a sacar a todos. Y con ánimo de ponerlo a prueba, ¿qué debía hacer? Le pregunta, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús, como era tan sabio para contestar y sabía cuál era la intención del corazón de este doctor de la ley, le contesta con una pregunta. Le dice, ¿qué está escrito en la ley de Moisés? Eso es lo que le pregunta. Porque no hay levita, escriba, fariseo que no conocieran el Antiguo Testamento de pe a pa y cuál era la ley de Moisés.
Entonces el legista respondió con dos citas bíblicas. Una es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque es así como debemos de amar al Señor. Y luego le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Contestó muy bien el doctor de la ley. Jesús le dijo que había respondido correctamente y lo invitó a comportarse de acuerdo a lo que él estaba diciendo. ¿Qué era? Amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Si hacía eso, él estaba actuando correctamente. Pero este doctor de la ley no se queda muy tranquilo. Y vemos nuevamente a Jesús respondiéndole con preguntas. Por entonces el doctor de la ley le hace otra pregunta a Jesús para justificar su interpelación previa, la que dio lugar a la enunciación de una parábola. Entonces el legista le dice, queriendo justificarse, ¿y quién es mi prójimo? Porque Jesús, la palabra de Dios dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces él pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Vuelve otra vez a preguntarle a Jesús. Y Jesús nunca da una respuesta como directa, como así te respondo, tu prójimo es el que está a tu lado. No. Quiere ponernos a pensar. Y entonces le dice Jesús, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en alto y Jericó es el punto más bajo de la tierra. Todos sabemos eso, ¿verdad? 400 metros bajo el nivel del mar. Entonces, se imaginan lo que es bajar de Jerusalén a Jericó. Era una bajada muy pronunciada, un camino muy escabroso y muy peligroso también. Entonces, y cayó en manos de unos asaltantes, que después de despojarlo de todas sus pertenencias y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote. ¿Quiénes eran los sacerdotes en aquella época? Alguien que ofrecía sacrificios, que era muy religioso y que servía en la sinagoga. Ese era un sacerdote. Ese es el que pasó por ahí. Al verlo, lo vio, dio un rodeo y siguió su camino. De igual modo, pasó un levita. ¿Quién es un levita? Una persona responsable del tabernáculo. O sea, estamos hablando de dos servidores de la iglesia, de compuestos importantes, y que pasó por aquel sitio, también lo vio y dio un rodeo y siguió su camino. ¿Qué hicieron estas dos, el sacerdote y el levita? Los dos vieron al hombre, lo vieron tirado, lo vieron medio muerto, lo vieron casi desnudo porque lo despojaron de todo y siguieron de lado. Tal vez la excusa que se podían haber dado ellos era, ay no, tal vez está muerto, yo no quiero tocar un muerto porque el que tocaba un muerto en aquella época se consideraba impuro y el que era impuro no podía entrar al templo y el que no entraba al templo no podía servir. Entonces, seguramente algo de eso se han de haber puesto a pensar y los dos vieron y siguieron de largo. Yo quiero detenerme un poquito acá. ¿Cuántas veces nosotras hemos visto y no miramos, sino que seguimos de largo? No quiero que me respondan, por supuesto. Pero pasó un samaritano que iba de camino, seguramente de un viaje con prisa, porque el que iba por esos caminos es porque iba deprisa, porque tenía algo importante que hacer. Y el samaritano eran enemigos de los judíos. No sé si esto lo saben, pero si no les voy a contar un poquito. En Samaria, la región de Samaria era una región donde los judíos no pasaban, pero por nada. ¿Por qué? Porque era un pueblo enemigo de los judíos. Los samaritanos y los judíos se odiaban, no se querían.
Entonces, si alguien, un judío, tenía que ir de una ciudad a otra y el camino más corto era atravesar Samaria, no lo hacían, sino que aunque fuera más largo el camino, daban un rodeo y se iban por otro camino. Pero pasar por donde los samaritanos, ni por chiste, no, güey. ¿Por qué? Enemigos, se odiaban. ¿Y quién es el que sí vio? Sigamos con el relato de esta parábola. Dice, llegó junto a él y al verlo, él sí miró, pero también vio, tuvo compasión. Ahí radica la diferencia. Porque los tres miraron, ¿sí? Los dos siguieron de largo. Pero de estos tres, uno se detuvo. Un hombre a quien los judíos odiaban, él es el que se acerca al judío que está a punto de morir. El samaritano no empezó a ver, ¿será samaritano o será judío? Porque si es judío, pero hay que se quede y que se muera. No, él simplemente tuvo misericordia, y él tuvo piedad, llegó junto a él, tuvo compasión y lo curó, no importando si era judío o si era samaritano, si era su enemigo o si era su amigo. Dice la parábola en el versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Quiere decir que el samaritano sabía que este era un camino muy peligroso. Entonces él iba preparado. Él llevaba vendas, él llevaba aceite y él llevaba vino para curar, porque era un camino muy peligroso. Él usó todo lo que tenía a su disposición para ayudar a esta persona que estaba en necesidad. Luego dice, y montándolo sobre su propia cabalgadura, analicemos un poquito. ¿Ustedes creen que es fácil agarrar a un hombre que está tirado, medio muerto, ya le vendó las heridas, ya lo curó, le dio lo que necesitaba? Hubiera podido decir, papaíto, espero que te mejores, yo tengo que seguir mi camino. ¿Hubiera podido o no? Lo curó, le vendó las heridas, lo atendió, por lo menos le dio los primeros auxilios, como podríamos decir. Pero no, a él no le bastó eso. Él lo cargarlo, estoy segura que no debe haber sido fácil. Pensemos, tal vez era un hombre muy grande, el otro tal vez era más pequeño, lo monta en su cabalgadura, lo lleva, dice, a la posada más cercana. Lo lleva a una posada que más cercana, ¿cuánto? A ver, puede haber estado súper lejos la posada. Y él fue caminando y llevando al hombre medio muerto en su cabalgadura. Cuando lo llevó a la posada, dice, cuidó de él. Como dice, en el versículo 35 dice, al día siguiente, ¿qué se imagina? ¿Lo curó y lo cuidó toda la noche o no? Porque dice, cuidó de él. Y al día siguiente, no solo lo recogió, lo vendó, lo curó, lo llevó a la posada, lo pone a dormir en un lugar seguro, sino que también dice, le da al día siguiente, sacando 2 denarios, que estuve leyendo para cuánto alcanzaba 2 denarios, es para cuidar a una persona hasta 3 semanas. Alcanzan 2 denarios. Entonces, le dice, él estaba pensando cuánto puede tardar en curarse esta persona. 3 semanas. Y si es más, pues no importa, porque él dice, al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él. Si gastas más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Tú hizo todo lo que tenía que hacer o no? Todo lo que tenía que hacer, lo hizo. Usó todos sus recursos, usó su dinero, se dio a sí mismo. Entonces le dice Jesús a este doctor de la ley que le había hecho la pregunta,
¿quién es el prójimo? Le pregunta Jesús, ¿quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El doctor de la ley le dice, el que practicó misericordia con él. No le dijo el samaritano, no le dijo el sacerdote, no le dijo el levita. El que practicó misericordia con él. Ese es prójimo. Ese es nuestro prójimo. Y Jesús le dijo, y es aquí el mandato que viene para todas y cada una de nosotras. Vete y haz tú lo mismo. Vete y haz tú lo mismo. Esto es el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 29 al 37, esta parábola. Es de notar que Jesús no definió, tal como pretendía el doctor de la ley, quién era el prójimo. Nuevamente Jesús le contesta con una pregunta. Solo preguntó quién obró como el prójimo del herido. Por la respuesta del legista queda implícito que se considera prójimo a todo aquel que obra con compasión. Ese es el aquel que obra compasivamente con otra persona. Es decir, la definición se da en función de la obra. Pongan atención en eso. La definición de prójimo no es el que está cerca de ti, porque eso es en función como de una definición. La definición que Jesús quería que entendamos, que entendiera este doctor de la ley, es que la definición se da, la respuesta de quién es el prójimo, en función de la obra, de quién obró con misericordia. No es la persona que está cerca, no. ¿Qué hizo? ¿Qué hice por él? Entonces sí es mi prójimo. En función de la obra. Veamos este pasaje desde una perspectiva moderna. Podríamos decir, ok, eso fue hace 2000 años, fue bajando de Jerusalén a Jericó, pues hoy los caminos no son tan escabrosos. No. Hoy hay más necesidad que en esa época. Hoy hay más personas que necesitan de nosotros. Es en este siglo XXI que estamos, hay mucha más necesidad de la que había en esa época. Es en estos días cuando es necesario que sea evidente la actitud del samaritano en todos los creyentes. Todas tenemos que tener algo de samaritano. Y si de buen samaritano, pues qué mejor. Jesús lo que quiere enseñarle a este hombre es que no se trata solo de ser bueno. Buenos, todos podemos ser buenos. Hacer cosas buenas. Pues no creo que todos. Seguir las reglas, lo que había dicho este doctor de la ley, ¿qué dice la ley de Moisés? Le pregunta Dios. Amarás al Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Claro, él era un conocedor de la palabra, un conocedor de cuál era la ley de Moisés. Pero Jesús no quería que se quedara eso ahí, sino que es asunto del corazón, saber en verdad quiénes somos en el fondo. La pregunta de ¿quién es mi prójimo? Yo busqué en el diccionario, pero no en un diccionario bíblico, digamos, sino yo quería un diccionario que definiera la palabra prójimo. Y dice, persona considerada respecto de cualquier otro ser humano, en tanto que parte de la humanidad. La virtud más cristiana es la caridad, que es el amor a Dios y al prójimo. Eso no lo dice un diccionario católico ni bíblico, sino lo dice el puro diccionario. Es amor a Dios y al prójimo. Es un concepto etimológicamente que significa próximo. Prójimo significa próximo. Viene en la raíz de la palabra, es próximo. ¿Próximo quién es? El que está más cerca de mí. El que está a mi lado, el que puedo ver. Que puede utilizarse como sinónimo de semejante, cercano,
vecino, pero que la mayor parte de las veces se usa en contextos religiosos o morales. Ahí se usa la palabra prójimo. Ahora yo les voy a hacer algunas preguntas que por supuesto no me las van a contestar. Solo quiero como que las pensemos, las analicemos, revisemos un poquito adentro de cada una de nosotras, cómo estamos siendo nosotras. ¿Encaja esto conmigo? ¿Encajaría esto conmigo? ¿Es eso lo que yo haría? ¿Cómo estoy siendo yo como cristiana? ¿Qué clase de samaritana soy? Soy de las que, ay, ahorita no puedo, no tengo tiempo, es que de verdad estoy súper ocupada. Yo si tuviera tiempo es que de verdad lo hago. O soy la que, aunque tenga prisa, vendo heridas, curo, cuido, llevo a la posada, doy un abrazo, que no siempre es material lo que el que está a mi lado necesita. Tantas veces es un, ¿cómo estás? ¿Puedo hacer algo por ti? Un abrazo. Estoy siendo, ¿qué clase de samaritana soy? Hoy estamos, como les dije, en el siglo XXI. Las cosas han cambiado y son mucho, mucho peores de lo que eran en esa época. Hoy, solo en nuestro país, en Guatemala, ¿cuánta necesidad hay? Y cuando hablamos de necesidades en Guatemala, diríamos, imposible llegar a todas las personas que tienen necesidad. No nos vayamos tan amplio. Las personas que están cerca de mí, ¿cómo están? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué necesitan? En mi familia, muchas veces es en mi familia. ¿Cómo es la necesidad? ¿Cómo está siendo? Ese es el próximo, el que está más cerca de mí. Yo les comentaba en las clases que doy estamos viendo estudiando el Padre Nuestro, y yo les comentaba, yo soy árabe, de cultura árabe palestina, y nuestra cultura, yo nací aquí, pero todos mis abuelos y toda mi familia son de allá. En nuestra cultura, el ayudar va siempre al más cercano. Y luego, como cuando cae una piedra en un agua, ¿verdad? Se va ampliando el círculo. Pero tenemos como cultura o como costumbre, si hay una necesidad, primero tengo que ver al que está más cerca de mí, alguien de mi familia, porque yo puedo tener suficiente dinero para poder ayudar a hacer obras de caridad, pero tengo a alguien de mi familia o alguien tan cercano a mí que tiene necesidad, pues primero voy a cubrir las necesidades del que está más cerca de mí, que es mi prójimo, mi próximo, mi cercano. Y por supuesto, qué bueno poder tener de más para poder ayudar a todas partes. Pero como les repito, esto es algo muy cultural, muy de nuestra cultura árabe. Pensemos en lo que en verdad hizo el samaritano. Dejar morir al judío era lo más fácil, ¿o no? Si pasó un sacerdote, pasó un levita, no hicieron nada, y encima este es mi enemigo, lo más fácil, dejarlo morir, ya que era enemigo y se odiaba. Pero el Señor, ¿ustedes creen que Jesús, por qué puso a estos dos personajes en esta parábola? Samaritano con judío. Dos que se odian, dos que no se quieren. Porque la misericordia y la compasión la debemos de tener con todos. No importa si este me cae bien, me cae mal, si se lo merece, si no se lo merece. Jesús, tan sabio en sus enseñanzas, nos pone a un samaritano con un judío. Dos personas que normalmente nadie ayuda al otro. ¿Se acuerdan del pasaje de la mujer samaritana? Asustadísima. ¿Cómo tú siendo judío, le dice a Jesús, me pides a mí agua de beber, que soy samaritana? ¿Cómo si entre ellos no podía haber ninguna relación? Pero ¿qué es lo que Jesús quiere?
que no hayan enemistades, que no tenemos que empezar a ver si es digno, si no es digno, se lo merece, no se lo merece. Tenemos que ser compasivas y misericordiosas con el que lo necesite. No porque este sea bueno, porque sea malo, porque no me gusta, porque me cae mal. Ay, a este, con todo lo que me hizo, ni de chiste hay que lo ayude otro. O estoy demasiado ocupada, tengo demasiado que hacer. No sé, no puedo. Hoy sí, yo sé que aquí hay una necesidad, pero tengo tanto hoy en mi cabeza, este tráfico me tiene loca, y si voy a ese lugar, me va a llevar 1 hora y media de camino en el tráfico, y no. ¿Somos así o no? Yo sí. O sea, no podemos decir que no. A veces ponemos tantos pretextos en nuestra cabeza, pero pretextos que son justificados encima. Y encima nos los creemos todos. Entonces, ¿qué hizo el samaritano? Revisemos otra vez. Vio, también los otros dos vieron. Había un hombre tirado, medio muerto, herido, muy golpeado. El samaritano no solo vio, sino también miró. Y vio que estaba grave y que tenía necesidad. Nosotras realmente abrimos nuestros ojos a las necesidades de los demás. Eso es lo que quiere la iglesia. Eso es hacer camino en la iglesia. No es solo caminar, sino es ver las necesidades de los demás. Al mirarlo, no vio lo mismo que vieron los otros dos. Los otros dos dijeron, ay, seguro que ya está muerto, yo no tengo tiempo. Siguieron de largo. Él vio a alguien con una gran necesidad, a punto de morir. Eso fue lo que él vio. No se fijó si era samaritano o judío, como les dije. Solo vio la necesidad de esta persona. Su amor no tenía prejuicios. No tenía el prejuicio de si es judío, no. Si es samaritano, lo ayudo. Si no, no. Era imparcial su amor. Su amor era agradable a Dios. Alguien me necesita y yo lo voy a ayudar. Eso fue lo que hizo este samaritano. Pudo haber encontrado muchísimos pretextos. Voy tarde, estoy apurado, como les digo. Otra cosa, el camino era tan peligroso que si se detenía a curar al judío, igual lo iban a asaltar a él, ¿o no? ¿Podía suceder o no? O sea, él podía haber dicho, no, yo aquí no me paro. Aquí dicen que hay muchas cuevas por ahí y que se escondían los ladrones y cuando veían pasar a la gente la asaltaban. Él hubiera podido decir, no, yo mejor me voy más rápido de este lugar porque como si ahorita me pueden asaltar a mí también. Y era justificado o no, pero no lo dijo. Él no solo abrió los ojos, sino que vio algo y vio algo que le habló a su corazón, algo que tocó su corazón. Estoy segura que todas y cada una de nosotras en algún momento hay algo que toca tu corazón, que dice, no puedo pasar indiferente ante esto, no puedo. Ahí estaba alguien a punto de morir. No solo miró, abrió su corazón y la diferencia es que él lo vio con compasión y con misericordia. Pidámosle al Señor, si no lo tenemos, que nos ayude a ver a la necesidad del otro con compasión y con misericordia. Veamos qué dice el diccionario, que es compasión, sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Eso es compasión. ¿Y qué dice el diccionario de misericordia? Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. ¿Hay en mí esas dos virtudes? Si no las tengo, no pasa nada. Pidámoselas al Señor. Señor, enséñame a ser compasiva y misericordiosa, a ver lo que otros no ven, a ver la necesidad, como hoy Vicky, que fue y abrazó. Eso es ser compasivo y misericordioso, porque como le puso el Señor a Vicky, ¿cuántas personas no vienen hoy con carga y con una necesidad de un abrazo?
No todo es material en la vida, no. Ser compasivo y misericordioso no solo es dar dinero y aliviar mi conciencia con que ya ayudé. Es preocuparme, ver qué necesita. Veamos como ejemplo a este samaritano. Lo hubiera podido curar, vendar sus heridas y decirle, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer por ti. Primero Dios que te mejores. ¿O no? Sí, podía. Y había hecho bien, pero no. Fue mucho más allá. Su corazón no le permitió quedarse ahí. Preguntémonos muchas veces si nosotras realmente actuamos con los ojos abiertos o caminamos solo para mí. Y actúo con un corazón abierto, porque hay que tener apertura de ojos y apertura de corazón sobre todo. El samaritano hizo lo que podía hacer y lo que sabía hacer, todo lo hizo. Por eso les pregunté, ¿hay algo más que hubiera podido hacer el samaritano por este moribundo? Todo lo hizo, todo. Entonces, nosotras tenemos que hacernos esas mismas preguntas. ¿Estoy dando el todo de mí para poder decir, sentir aquella paz? Ustedes no han sentido cuando hacen una obra y ayudan a alguien y ven la satisfacción o ven el fruto de lo que hicieron, un gozo en su corazón, un decir, wow, lo hice bien, o sea, gracias Señor, porque, y uno dice, ay, sí, 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 qué bueno que lo hice, porque hubiera podido pasar de largo y no verlo. La misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Repito, la misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos, más allá de que se lo merezca. La ternura. Ustedes dirían que la ternura es una virtud de los débiles. ¿Qué dirían si les digo eso? Que la ternura es virtud de los débiles. No, ¿verdad? No, todo lo contrario. Denota fortaleza de ánimo, capacidad de atención, de comprensión, de apertura al otro y sobre todo amor. Eso es lo que es ternura. Al leer este pasaje de la Biblia yo me pregunto, ¿cuántas personas hay en mi camino con necesidad? Realmente puedo sentir, hay que ser sensible. El Espíritu Santo te habla. ¿Cuántas veces nos tapamos los oídos y no queremos oír al Espíritu Santo que nos está diciendo por aquí hay necesidad y no lo quiero oír, no quiero ver? Lo suficiente para olvidarme de lo mío, olvidar a dónde voy en ese momento en particular o simplemente cambio mi agenda. Tenía que ir aquí, pero ok, hoy lo voy a cambiar porque aquí hay una necesidad, aquí me necesita. Yo les voy a dar un testimonio, no mío, sino que me contaron hace muy poco de la pandemia, unos artesanos muy pobres de la antigua, que venden sus artesanías y una amiga nuestra del grupo les compra. No les compra, sino los ayuda a canalizar sus artesanías para el mes de septiembre en tiendas como Semaco, que ponen como stands de típicos de artesanos de por la época de la independencia. Entonces, ustedes se podrán imaginar que en 2 años de pandemia, ¿cómo les habrá ido a estos pobres artesanos? Esta nuestra amiga le comenta a unas señoras en Estados Unidos lo triste que se sentía porque veía la necesidad que tenían estos artesanos y que en 2 años no habían podido vender nada de sus artesanías. Estas personas americanas, unas señoras gringas, el Señor les toca su corazón y les mandan a regalar a los artesanos. Miren, les mentiría si les digo la cantidad, pero estamos hablando entre 8 y 10 mil dólares, por ahí. El esposo de esta señora artesana tenía
mucha necesidad de arreglarse los dientes. No tenía dientes, tenía que hacerse unas placas. No podía comer el pobre señor, y como no había ganado y como no había vendido, entonces no se había podido hacer las placas. Con ese dinero tenía suficiente para arreglarse los dientes. Pero les voy a contar qué hicieron estos artesanos. Fueron al mercado y compraron, no sé si 50 o 100 pollos. Los cocinaron arroz, o sea, se gastaron el dinero en comprar muchísima comida, y en la puerta de su tallercito, que era una cosa así, yo vi las fotos y dije, es donde yo hubiera pintado, hubiera arreglado mi taller, algo. La cola de gente que ellos les regalaban comida, porque dijeron, ellos tienen más necesidad que nosotros y ellos no tienen para comer. Ahora, yo solo les quiero decir, no hay nadie tan pobre que no tenga para dar. Nadie. No hay justificación de decir, es que ellos tenían toda la justificación del mundo. 2 años sin venta. Y cuando nuestra amiga le manda foto a las gringas de qué hicieron con el dinero que les habían mandado, le mandaron el dinero para que se hicieran los dientes. Eso se llama ser ¿cómo? Compasivo y misericordioso. Ver la necesidad del que está al lado. Pero miren, ustedes hubieran visto la foto que yo vi, era una cola de la gente, y le daban como una lonchera de pollo, de un pollo por familia, un cuento de arroz, bebidas, le daba de todo para que esta familia llevara ese día comida a su casa. Y lo hicieron no un día, lo hicieron varios días, hasta que se terminaron el dinero que les habían donado. Entonces, tenemos que tener los ojos abiertos para conocer cuál es la necesidad del que está a nuestro lado. Voy a leerles unas palabras del Papa que están en este librito que nos dieron acá. Y dice el Papa Francisco, el Papa desde que entra y se convierte en Papa empieza a hacer como decir, yo no quiero sacerdotes con sotana, yo quiero sacerdotes con jeans, yo quiero que vayan, que vean la necesidad de la gente. ¿Se ha fijado que esas son las enseñanzas del Papa? Pero los pobres sacerdotes tampoco pueden con todo. Y para eso estamos nosotros los laicos, para apoyarlos, para hacer esas obras, para poder ayudar. Pero veamos qué nos instruye, qué instrucción nos da el Papa. Vayan y abracen en mi nombre. Vayan al cruce de los caminos, anunciar sin miedo, sin prejuicios a todo aquel que ha perdido la alegría de vivir. Vayan y abracen al que ha perdido la alegría de vivir. ¿Se necesita dinero para eso? Tiempo, sí. Disposición, sí. Compasión y misericordia, sí. Dice el Papa, vayan a aquellos que viven con el peso del dolor, del fracaso, del sentir una vida truncada, y anuncien con gozo a un Padre que quiere ungirlos con óleo de esperanza. Vayan. Dice también el Papa, Jesús no nos da una lista selectiva de a quién sí y a quién no, de quiénes son dignos y quiénes no de recibir su mensaje y su presencia. Por el contrario, abrazó siempre la vida tal cual se le presentaba. Nos dice también el Papa, la Iglesia es madre, debe ir con misericordia a curar a los heridos. El Señor no se cansa nunca de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de querer ser perdonados. Miren esto es fuerte. Que Dios nunca se cansa de perdonarnos. Dice el Papa, nosotros nos cansamos primero de querer ser perdonados. Hay gente que ya ni pide perdón porque dice, ay, no, ya ni me va a perdonar. No. La misericordia es uno de los pilares en los que asentar la reforma de la Iglesia.
La misericordia tiene un potencial reformador que es preciso incorporar y renovar en nuestras parroquias. Misericordia, misericordia, compasión. Llegar a todos es como una obsesión del Papa y para eso el Papa nos necesita. Estamos dispuestas a hacer esas manos, esos brazos, esos pies, esa boca, esos oídos de Dios aquí en la tierra. El mandato que dio Jesús al final de la parábola, ¿cuál fue? Ve y haz tú lo mismo. Amén. Amén. Así que esto es lo que nos trae hoy. Vamos en esta misma actitud que estamos ahorita a orar por las ofrendas. Padre amado, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú te has manifestado a nuestro corazón en esta alabanza maravillosa, en esta acción de gracias. Porque podemos decir, Señor, que somos más que bendecidas, que tenemos mucho más de lo que necesitamos. Gracias, Señor. Enséñanos, por favor, Señor, a ser compasivas y misericordiosas, a poder ver mucho más allá de lo que ven nuestros ojos, a poder mirar las necesidades de los demás. Y si nos hace falta esa virtud, Señor, te pedimos que nos la des, porque tu palabra dice que tú darás en abundancia lo que te pidamos. Padre, y hoy tú conoces las necesidades para poder llevar tu palabra y poder ser compasivo y misericordioso, necesitamos ofrendar a la iglesia. Bendice, Señor, los trabajos de cada una de las que estamos acá, el trabajo de nuestra familia y la provisión de nuestros hogares. Y con un corazón dadivoso y dador, dar no de lo que nos sobra, sino de lo que nos hace falta para poder llevar tu palabra, tu reino y poder ser una iglesia compasiva y misericordiosa. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. A los de YouTube, mucho gusto en saludarlos y síganos cada viernes en este mismo canal.